Erev Tov, Shavua Tov, muy buenas noches, muy buena semana. Ante todo, por sobre todo, ha comenzado el 14 de Iyar y el 14 de Iyar lleva consigo el sello de una celebración que en realidad es una sola mención en particular y que es Pesach Sheini. Este segundo Pesach tiene su origen en la Sagrada Torá, precisamente en el libro de Bemidbar, y comenzaremos a leer dentro de 2 Shabbatot, si Dios quiere, siempre en la antesala de Hag HaShavuot. Y el libro de Bemidbar, en el capítulo 9, nos trae eventualmente el momento en el cual Akadosh Baruj Hu ordena al pueblo de Israel celebrar el Pesaj del segundo año ya de la salida de Mitzrayim. Hemos pasado ya el año de la salida de Egipto. Am Israel está en el desierto, camina en este momento todavía hacia su destino inigualable que es la tierra prometida, eventualmente, y a partir de ese encuentro en el desierto, el proceso de lo que será ese crecimiento cual y cuantitativo del pueblo de Israel, aunque el mismo se haya de demorar otros 40 años en cuanto a ingresar. Pesaj llega en este segundo año en el desierto y Am Israel se dispone, por la orden de Akadosh Baruj Hu, de celebrarlo tal cual lo habían celebrado en Mitzrayim, con obviamente algunas diferencias. Ya no hay que comerlo apremiados, apurados, ya no hay que marcar con la sangre en las mezuzot y en el mashkof, en el dintel de las puertas, porque ya ahora este Pesaj es el Pesaj Dorot, es el Pesaj de las generaciones. Y sin embargo se produce una situación llamativa en la cual un grupo de hombres se presenta ante Moshe Rabenu para explicar que ellos se encontraban impuros por haber estado en contacto con un cuerpo muerto, con un cadáver, y ese cuerpo muerto representa una impureza real y concreta que le impide a toda persona que esté impura entrar en contacto con la santidad de un corbán y también con la llegada, por supuesto, al Mishkan o al Bet HaMikdash. Y ellos tienen una pregunta real, concreta, la manigará, ¿por qué estaremos excluidos de esta realidad? Y tenían razón, Moshe Rabenu con su profunda humildad, obviamente, le ha, les dice a estos hombres que esperen y va a ver, obviamente, cómo qué Dios le va a contestar en función de su cuestión o su pregunta. Y efectivamente la palabra de Dios muestra cuánto era la relación de Moshe y cómo era esa relación de Moshe. En última instancia, le dice que todo aquel que tiene que celebrar Pesaj y que se encuentra impuro o en un viaje distante de su hogar o que no podrá llegar a Jerusalén, a Bet HaMikdash, celebrará Pesaj un mes después. El día 14 de Iyar en el atardecer, este día, pero un par de horas antes, es el momento en el cual habrían de preparar el Corban Pesaj y lo habrían de comer en esa noche, 14 de Iyar, ya 15 de Iyar, un mes justo después de Pesaj, con matzá y con maror. Solamente que ese Corban no podía quedar nada a la mañana siguiente, todo tenía que comerse en esa noche. Y este es el Pesach Sheni, la segunda oportunidad que se les da eventualmente a estos hombres en estado de impureza, como para poder eventualmente cumplir como su deseo, como ellos lo deseaban también, ser parte del pueblo judío integrado al pueblo de Israel. Me parece una realidad realmente fantástica. Hoy Pesach Sheni, por supuesto, es, como les decía, la mención nada más. Mención significa, bueno, tenemos la posibilidad de saber que es Pesach Sheni. Hay quienes acostumbran en algunas comunidades comer matzá en este día. Si son los sefaradim los que van a comer la matzá, los sefaradim bendicen después de Pesach por la matzá, Boré, Minei, Mezonot. Mientras que si uno es ashkenazí, va a decir por la matzá, Amotzi Lechem Bina Aretz. Lo que compartimos entre todas las tradiciones es que este día
Ya desde la tefilá de Minjá de hoy, que ya por supuesto pasó, no dijimos Tajanum, no dijimos la oración de súplica al Eterno pidiendo perdón por nuestras transgresiones, cosa que se habrá de mantener todo el día de mañana. Y de esta manera, Pesach Sheni habrá de transcurrir por nuestros días, pero también llevándonos a pensar cómo el Kadosh Baruj Hu considera que las personas pueden y deben también celebrar este Pesach. Así que muy bienvenidos, hoy es Pesach Sheni, como les decía, y llegamos entonces ahora a nuestra temática y abandonamos por una semana, nada más, por cuestiones de celebraciones, Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron, en fin, tiempos que no nos permitían encontrarnos en los horarios habituales. Así que les agradecemos la comprensión y la bienvenida. Estamos en el capítulo 17 de Ilhot Ishut, del libro de Nashim, del libro de mujeres, que habla sobre las relaciones conyugales. Y aquí este capítulo continúa. Eventualmente, vamos a empezar la halajá número 8 de hoy, que era, bueno, ¿quién tiene precedencia en el cobro de la Ketubá? Recordemos que la Ketubá es un bien heredado de la mujer y esa Ketubá se debería hacer efectiva en dos casos. Uno en caso de divorcio de la pareja o en el caso de fallecimiento del hombre, en el cual la mujer debería y tenía derecho a cobrar la Ketubá. Entonces vamos a compartir con ustedes el, eh, el libro el- por internet, por supuesto, de lo que tenemos aquí de Ilhot y Shut, eventualmente el capítulo 17, y vamos a comenzar a partir de hoy con la halajá número 8. Nos dice, Mishemet o Geresh Beyeshu Nashim Rabot, cuando una persona tiene muchas esposas, y recordamos que estudiamos que en muchos momentos y en muchas instancias, si bien no era la norma, se podían tener más de una mujer. Quiere decir que la poligamia estaba permitida de cierta forma dentro del escenario del pueblo de Israel. Sin embargo, bueno, sabemos que Abraham tuvo una sola mujer y solamente a pedido de su esposa Sarah fue que desposó a Agar para poder dar a luz, para tener un hijo y que Sarah se reconstruyera a partir de Agar y ahí es cuando nace Ismael. Isaac nunca tuvo más de una esposa que fue Rivka y Jacob, como les explicaba hace 2 semanas, trabajó por amor por una mujer a la que amó desde que llegó a las tierras de Aram Naharaim, a la casa de Labán, su tío, hermano de su madre, y fue Rachel. Sin embargo, en el momento que, después de 7 años de haber laborado por ella, sin embargo, se encontró con un engaño y le entregaron a Lea en lugar de Rachel. Eso lo llevó obligatoriamente a casarse con Rachel y ya tenía dos mujeres. Claro que después, en diferentes circunstancias, Rachel no podía dar a luz hijos y por lo tanto le dio a su sierva, llamada Bilhah, con la cual tuvo Jacob dos hijos como concubina, y también Lea, cuando se detuvo su parir, después de tener 4 hijos, Rubén, Shimón, Leví y Eudá, le dio también a su sierva llamada Zilpa, con la cual tuvo otros 2 hijos. Por lo tanto, ahí aparece Jacob con aparentemente con muchas esposas, pero que de todas maneras esto no fue la norma. No tomamos registro en la época de la Mishnah, en la época del Talmud, en la época posterior, pero por supuesto que hubo tradiciones judías, y yo les comenté en su momento la tradición de los yemenitas en Irán, que hoy se puso más de moda por todas las circunstancias que están pasando allí. Eventualmente también encontramos que en Irán los judíos iraníes tomaron más de una esposa. ¿Por qué? Porque hubo un jerem, quiere decir un decreto para el mundo ashkenazí del siglo XI, como se nos dije, jerem de Rabenu Gershom, Argemá, Jerem Rabenu Gershon Meor Agolá, de Rabenu Gershon, la luminaria del exilio de la diáspora, que determinó que para el mundo ashkenazí está prohibido tomar más de una esposa. Esa prohibición no alcanzó a los judíos.
y por lo tanto en los judíos orientales, en Nota Midrash, fundamentalmente de Irán, encontramos que hasta el día de hoy hay varias cónyuges para un solo marido. Ay, uy, había un poquito. ¿Por qué? Entonces, eh, perdón, voy a apagar los micrófonos para que podamos escuchar, no lo tomen a mal. Así tenemos la posibilidad de escucharnos todos y no escuchar ruidos en el medio. Gracias. Entonces, tenemos aquí en la Mishnah, en la halajá número 8, cuando una persona que tiene muchas esposas muere o se divorcia de ella, ve'ein sham din kedumah, pero no hay ninguna de ellas que tiene derecho a sus bienes con mayor prioridad que las demás. O sea que no hay aquí precedencia, porque todo lo que estamos estudiando es la precedencia, en este caso, de cómo cobrar. Ve'ein lo que de cola que tuvo. Ahora también los bienes de la persona que murió o que se divorcia no son del valor suficiente para pagarles a cada una el dinero que le corresponde en virtud de sus ketubot. Acuérdense que tenemos un valor básico que estableció la Torá, 200 monedas de plata, 200 dudim, y después está la Tosefet, el Icar ketubá, el Icar de la ketubá. Y entonces no tiene entonces la posibilidad para todo. Entonces la pregunta es, Keitzad, Holkot, ¿cómo se divide entonces el dinero? Roin. Entonces dice el Rambam, se tiene que analizar y se ve. ¿Qué es lo que se ve? Im que sheyehale kamamon al minyan nashim yagia la pejutá shebaem kedei ketubata o pajot holkot beshabe. Dice, si lo que tiene la persona, sus posesiones, son lo suficientemente valiosas como para proporcionar solo a la esposa la que va de menor valor, quiere decir, la de menor valor, y allí a la pejutá shebaem kedei ketubata o pajot, o menos, holkot beshabe. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y sus posesiones son lo suficientemente valiosas como para proporcionar solo a la esposa la que va de menor valor, o si son menos valiosas que eso, todas sus esposas dividen sus posesiones en partes iguales. No hay más importante o menos importante. Todo es Jokot Beshabe. Veima ya Mamón y Ateral. Pero si lo que tiene son más valiosas que eso, entonces, ¿qué tiene que hacer? Holkim Bimenu que de aquí a la Pekuta Shebaen Kishu Ketubata. Entonces, si son, deben dividirse en partes iguales para proporcionar a la esposa el dinero que se le debe en virtud de la que tú vas de menor valor, aquella que cobra menos. Bejoserot, Bejolcot y Tamotar, ven a notar. El resto se divide entre las esposas restantes según el mismo patrón. La pregunta es, ¿cómo? Para explicarlo con un ejemplo, dice Rambam. Un hombre estaba casado con 4 mujeres, ¿sí? Tenía 4 esposas. La que tú vas del primero, la que va de la primera era de 400 zuzim, la de la segunda 300, la de la tercera 200 zuzim y la de la cuarta 100 zuzim. Por lo tanto, la suma total era, como ustedes ven, 1000 zuzim. Entonces, se aplican las siguientes reglas, dice el Rambam. Begeresh Hulam Omer, o se divorció de todas o murió. Y Miniach Arba Meot Pajot, dice, si sus posesiones, si dejó como herencia 400 usim o menos, entonces ¿qué hacen? Holkin Kulam Beshabe. Se dividen en partes iguales y cada una recibe 100 usim o menos. Ahora, si dejó como herencia 800 usim, entonces aquí dice, Intejalek Ben Kulam Beshabe, Nimzeta Revi'it Notelet Matay, Bearei En Ketubatab, el Mea. Y dice entonces, en ese caso, dice, si había dejado 800, sería inadecuado dividirla en partes iguales. ¿Por qué? Porque si se dividen en partes iguales, la cuarta esposa, ¿cuánto le correspondía a la cuarta? Vieron 400, 300, 200, 100. Le corresponde 100. Y entonces la cuarta esposa, ¿qué recibiría? Un premio, 200 susim. Y el dinero que se le debe en virtud de la que tú vas, ¿de cuánto era? Eran de 100 susim. Entonces ustedes entienden que aquí entonces no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se hace? Ela Keitzato Sim, pregunta Rambam. ¿Qué se hace en su lugar? Entonces dice Rambam,
Eh, Lojim arba meot bejolkim utam be'enem beshave me'ame. Entonces se apartan 800 habían quedado, ¿no? 400 Uzim y se dividen en partes iguales, recibiendo cada una 100. Así, la cuarta esposa ha recibido la cantidad total que se le debe en virtud de su tejuá y se retira de la demanda. ¿Cuántos quedaron? 400 Uzim para tres esposas, cada una de las cuales ha recibido ya 100 Uzim. Si los 400 se dividieran en partes iguales entre los tres, sería injusto, porque la tercera esposa recibiría 233 Zudim y la cantidad que se le debía en virtud de su ketubá, ¿cuánto era? 200. Por lo tanto, 300 Zuz se separan de los 400 y estos se dividen en partes iguales entre los tres. Así la tercera esposa recibe 200 y se retira de la demanda. Quedan dos esposas y 100 Zuz. Esta suma se divide en partes iguales entre la primera y la segunda, y así la primera y la segunda esposa recibieron cada una 250 Zuzim. La tercera esposa recibió 200, lo que le correspondía, y la cuarta 100. Y este patrón de asignación se sigue incluso cuando hay 100 esposas. Bueno, le correspondería uno, ¿no? En todo caso. Pero es interesante, obviamente, todo lo que el Rambam explica, porque aquí lo explica perfectamente todo este razonamiento del Rambam. Entonces, bueno, esto es lo que se debería pagar. Y nos dice el Perush de Shulchan Aruch, este patrón también se sigue en la asignación de las posesiones de una persona cuando no son suficientes para pagar las deudas que tiene, como se explica en el Hot Malvé Belové, en las leyes de préstamos y prestamistas. Así que eso también es importante. Vamos a la alajá número 9. La alajá número 9 que se continúa hasta la alajá número 11, que es Geviá Ketubá Meadev de Exdesh Belotu. Entonces ahora decimos, la alajá número 9 dice algo muy interesante, que es Hearev, la Isha Biktubata, una persona que garantiza, que es el garante del valor de la Ketubá de una mujer, dice, Hearev, Afal Pishe Kanume Yadu, no está obligado a pagarle el dinero que se le debe en caso de que las posesiones de su marido no sean suficientes y este muere o se divorcia de ella. O sea que el garante, el Arev, la Isha Biktubata, quiere decir, ¿quién es el garante? Aquel que se compromete a pagarle a la mujer su ketubá, si no habrá de pagar ese marido. Entonces dice, Arev la Isha Biktubata, Falpisha Kanumiado. A pesar de que Canumiado, quiere decir, se le ha dado toque, autoridad a su deuda, su compromiso con, eh, con un quinián. Quiere decir, el quinián es una forma de traspasar la responsabilidad a esa persona. Así como cuando le hacemos firmar la ketubá a un novio en su jupá, antes de firmar la ketubá, hacemos con él un quinián. Tomamos un objeto entre el novio y el rabino que va a casar, la lapicera que tiene un valor o un pañuelo, que se le llama Kinyan Sudar, donde el novio declara comprometerse con todo lo escrito en la Ketubá antes de firmar. Por lo tanto, aquí con este Arev, con este garante, se hizo un Kinyan. Y entonces nos dice, Einoja y hable Shalem, no debe pagar, no está obligado a pagarle el dinero que se le debe en caso de que las posesiones de su marido no sean suficientes y este hombre se divorcia de él. ¿Y por qué? Shemitzvah, porque hizo una mitzvah, que significa ayudó a la pareja para casarse. O sea que esta persona los ayudó a casarse, entonces que ahora no tiene que pagar de su plata. Y entonces, Bearé loja será club. La mujer, obviamente, no ha perdido nada de su dinero. Y entonces, de esta manera, el garante de ese casamiento no tiene que pagar en absoluto. Pero sí, nos dice el Rambam, y Maharev shel ketubat beno, hu bekanu miyado. Ahora dice, sin embargo, si una persona garantiza la ketubá de su hijo y afirma su compromiso con un acto contractual, quiere decir con un kinyan, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Rambam? Está obligado a pagar.
¿Qué significa todo esto? Esto es interesante porque en última instancia estamos viendo aquí otra de la realidad. En este caso, dice, tanto el Rabat como el Tur difieren también. Rabat y Tur, Tur Shulchan Aruch, el Rabat es Rabbi Abraham Ben David, y es uno de los críticos del Rambam. Siempre estudiamos. Difieren y consideran responsable al padre incluso cuando él no firmó su compromiso en un acto contractual. Shulchan Aruch, Maran Yosef Karo, sigue la opinión del Rambam, mientras que el Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, sigue la tradición así la opinión del Rabat. Por lo tanto, si la persona garantiza la ketubá de su hijo, quiere decir que esa persona garantizó la ketubá de su hijo, hu bekanu meyadó. ¿Y qué pasó entonces? Bekanu meyadó garantiza la ketubá de su hijo con un acto contractual, hicieron el quiñá. Esa obligada, dice, está obligada, hayable shalem, está obligada a pagar. Porque un padre contraerá un compromiso vinculante en nombre de su hijo y decidirá obligarse a sí mismo. No hay ninguna duda. שהאב בגלל בנו משעבד את עצמו וגומר ומקנה. Quiere decir que esa persona termina por comprometerse para pagar. Bekavlan shel ketubah, y quiere decir Kavlan shel ketubah, dice algo así. Quien suscribe una ketubah, dice, por el contrario, Hayab está obligado a pagar. ¿Qué significa el Kavlan de una ketubah? Kavlan de una ketubah es la persona garante que recibió sobre sí mismo pagar la ketubá, inclusive en el caso de que el marido tenga posibilidades de pagar. Pero este Cablán dice, decidió que él iba a pagar. Entonces, ¿qué tiene que pasar con él? Está obligado a pagar. Hayab le shalem. Afal pi shelo kanu miedo, a pesar que no haya afirmado su compromiso con un acto contractual. Cuando hablamos de acto contractual, estamos hablando de lo que hablamos famoso del Kinyan. Kinyan significa ese compromiso que se hace, como les expliqué, con el novio antes de firmar la tuvo. Él asume un compromiso. Ahora bien, la pregunta de Ramban quiere explicarnos. Be'eizeu Kablan. Entonces, ¿quién es el Kablan? Hoy en día en hebreo la palabra Kablan es aquel que tiene una empresa de construcción o empresa de arreglos de departamentos o edificios. Pero Kablan en la época de la Mishnah es otra realidad. Be'eizeu Kablan. ¿Qué se entiende por una persona que suscribe la ketubá? Dice, le dice a la mujer, Inas ilas de Benino ten ketubá. Cásate con este hombre y yo te diré, te daré, perdón, el dinero por esta ketubá. Abanim amarla, pero si le dijo, Ani arev ketubá zo, garantizaré esta ketubá. Ani hayatba, yo pagaré esta ketubá. Pecayotzebas de, estoy obligado a ella, o cosas similares. Patur, el en quien haya aviv. Queda eximido esa persona, no puede decir eso, a no ser que sea el padre del novio, eventualmente, porque en última instancia puede hacerlo el padre. Nos dice el avance de la Alajá 9, Amegaresh tishto, yadirena anaya. Cuando una persona se divorcia de su esposa, Amegaresh tishto, y había una persona responsable, garante por esa, cuya ketubá ha sido suscrita de manera anterior, dice primero, ante todo, yadirena anaya. ¿Qué quiere decir? Tiene que hacer una promesa, tiene que hacer un voto, debe ser un voto, una promesa. Dice que, ¿cuál es la promesa? שלא תוכל ליהנות ממנו כדי שלא תשוב להינשא לו. Dice, va a ser una promesa con la cual que no va a poder disfrutar de él para que no se vuelva a casar. Es decir, vamos a explicar. Cuando una persona, dice Rambam, se divorcia de su esposa, ya que tú has sido suscrito de manera anterior, con carácter, primero debe hacer un voto, debe hacer un neder. ¿Sí? Acá lo ven, y es importante que tengamos. Además, este voto debe hacerse
al da'at rabim. Hacer un voto al da'at rabim quiere decir público, basado en el juicio público y por lo tanto no puede ser anulado. Es un voto que no puede ser anulado. Ténganlo por favor en cuenta, que eso es muy, muy importante. Entonces, ese neder es de que ella tiene prohibido obtener beneficios de él, que no va a tener beneficios de él. Entonces, ¿qué significa? Que en última instancia dice, Yedirena ya, Beajarkaj y para dice, y solamente después, dice, podrá cobrar su ketubá del kablán o del padre del marido si él la garantía. ¿Y por qué se hizo todo esto? Dice, todo esto se hizo, Shema Yachzirena Benimseu Osim Kinuna al Nehasab Shelbe. Esta precaución, dice Rambam, fue instituida para que el marido no se vuelva a casar con ella, porque se divorció de ella, ¿de acuerdo? Después de que la mujer cobró de él el dinero que le debía en virtud de su ketubá, y así los dos habrán adquirido la propiedad del asegurador mediante su subterfugio. Entonces van a hacer una trampa eventualmente y van a cobrar, ¿no es cierto?, la propiedad del garante. Entonces se pusieron de acuerdo, que se divorciaban, cobraban de la propiedad del garante y después se volvían a casar. Y eso es para evitar todo esto absolutamente. Bueno, ustedes se dan cuenta que los caminos no son caminos tan simples ni tan fáciles y que tenemos obviamente todo un componente muy interesante, demasiado interesante como para poder marcar todo lo que es este gran escenario de la legalidad. Ahora bien, la alhaja número 10 dice, dejen, dejen hamakdish, dice Nehasav, Begeresh et Ishto y Adirena Anaya. De manera similar, una persona que consagra su propiedad. Makdish Nehasav. ¿Qué quiere decir Makdish? Aquí entramos en el concepto del Ekdesh, algo que nos habla Perashat de Jukotai, justo la Perashá final del libro de Vaikra, la próxima semana. Ahí se habla del Ekdesh. Ekdesh que significa cuando se consagraba algo para el Bet HaMikdash. Entonces dice aquí, Vejena Makdish Nehasab, la persona que consagró sus bienes al Bet HaMikdash. ¿Y qué pasó después? Begeresh et Ishto, y que hizo ese divorcio de su esposa. Aquí también tiene que ir a Direna Ana, tiene que hacer un voto. ¿Cuál es el voto? De que ella le está prohibido obtener beneficio de él, o sea, no puede disfrutar de él. Beajarkaj y para min apodé miyada egde. Solo entonces podrá cobrarle el dinero que se le debe en virtud de su ketubá. ¿De quién? De la persona que va a poder a redimir la propiedad del tesoro del Betamigdash, quiere decir del santuario. ¿Por qué? Porque el Ekdesh vende los bienes de quien recibe sobre sí mismo el hecho de redimirlos y va a poder pagarle a la mujer su ketubá. ¿Por qué? Porque el hecho de estar bajo las deudas del Makdish vuelve y ahora recae sobre los bienes de otra persona y en otro idioma. Entonces, ¿qué dice Rambam? Una persona que consagra su propiedad y luego se divorcia de su esposa debe hacer un voto de que a ella le está prohibido obtener beneficio de él. Pero cuando sí, dice Rambam, solo dice, Ajarkaj tiparamina podé miyada. Solamente entonces podrá cobrar el dinero que se le debe en virtud de su ketubá de la persona que redime la propiedad del tesoro del Betamigdash, del santuario, eventualmente. ¿Qué significa esto? Nos explican. La mujer no puede cobrar de la propiedad el dinero que se le debe en virtud de su ketubá mientras esté en posesión del tesoro, mientras el dinero esté en posesión del ekdesh, del santuario. Sin embargo, una vez que apareció alguien y que redimió eso, el Nifdot ekdesh se lo redime, quiere decir, se lo libera de esa posesión del templo, podrá cobrar lo que le corresponde de la propiedad. Sin embargo, se debe advertir a la persona que redime la propiedad que la propiedad está grabada sobre la que tú vas de un. Eso tiene que estar en claro, porque si no va a costar un poco menos. Entonces nos dice Rambam, y esto es todo tan importante,
eh, se instituyó esta precaución para que los dos no intenten engañar a la tesorería del. Y eso también es importante, es decir, la mujer cobrará la propiedad de su marido porque está grabada sobre su ketubá. Después de ella se volverá a casar con su marido y él podrá usar sus bienes por sus derechos como marido de la mujer. Y no se puede volver a hacer eso. Una vez que hubo un divorcio, ya no se puede hacer porque puede ser que todo esto sea por interés. Ahora bien, nos dice Rambam, Aval, Amegaresh Ishtou Baal Yitzrof Min Alakojot. Cuando una persona se divorcia de su esposa y ella viene a cobrar el dinero que se le debe en virtud de su tituá, de las lacojot, de las propiedades que se vendieron, quienes son a quienes se vendieron. Lacojot son los clientes, ¿no es cierto? Como hoy en día. Eh, entonces dice, Emme Jaibim Otole Hadirá, Abanishvat Betorefet. Entonces habla de los lacojot, de las propiedades que se vendieron a los compradores. No está obligado a hacer un voto de que tiene prohibido obtener beneficio de él. Sin embargo, dice en este caso, sin embargo, Abal Nishvat Betorefet debe prestar juramento que se le exige y luego tiene derecho a cobrar lo que le corresponde. Si después lo desea, puede volver con su marido, porque los compradores saben que la propiedad estaba bajo gravamen sobre la que tuvo de la mujer y se causaron la pérdida de tomar la propiedad que estaba bajo gravamen. Por lo tanto, como estaba todo claro, la mujer puede volver a casarse con el marido y en este caso no hay inconveniente alguno. Interesante, pero obviamente son todas las mamás legislaciones detalladas una tras otra. Aquí tenemos casi una veintena de alajot que hablan sobre esto y para que ustedes puedan comprender la trascendencia. Abal Shemahar Nehasab. Cuando un marido vende sus bienes, su propiedad, Be'achar kach katva ishto lelukeach. Y después la mujer acepta el acto de su marido y le escribe al comprador, Dinu dvarim enli imcha. No tengo derecho contra ti, no tengo juicio, no tengo nada contigo. Beiskima le maasav. Y la mujer aceptó que el marido venda lo que venda. Afal pishe kanu mimena, hareizot orefet. Dice, ella puede, no obstante, cobrar el dinero que se le debe en virtud de la que tú has expropiado esta propiedad. Porque, dice, la venta es válida, porque vendió el marido de la propiedad. Sin embargo, hasta que la mujer busque reclamar la propiedad, si por el contrario el marido vende bienes que pertenecían a la mujer o bienes de los cuales ella fue designada para cobrar el dinero que le correspondía en virtud de la que tú vas, la venta obviamente se anula inmediatamente. Entonces, esto se aplica, dice el Rambam, eh, esto se aplica cuando ella firmó su compromiso en un acto contractual, quiere decir que aceptó la venta ¿no? de la propiedad. La razón es que ella escribió esta declaración al comprador solo para que no haya conflictos entre ella y su marido. Ella puede, por lo tanto, disculparse diciendo, yo tenía simplemente la intención de complacer a mi padre. Muy interesante. La mujer está diciendo que su compromiso no fue sincero y lo hizo solo para satisfacer a su marido. Bueno, interesante. Najadrua Hasiti Levali. Aval, Imkanu Miyada Isha Tejilá. Sin embargo, dice, si el comprador llega a un acuerdo con la mujer, en el sentido de que ella renuncia a su gravamen sobre esta propiedad antes de comprársela a su marido, ¿sí? Entonces dice, si está de acuerdo, se afirma en un acto contractual, se hace un kilián, y luego el marido le vende la propiedad y la mujer no tiene derecho a expropiar esta propiedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque celebró un acuerdo con el comprador antes de que su marido realizara la venta. Entonces no puede excusarse diciendo que hizo declaraciones solo para complacer al marido. Y esto es muy, muy importante. Bejan, bejen y maharabán. Dice, lo mismo pasa que la mujer no tiene derecho a expropiar bienes vendidos por su marido en las siguientes circunstancias. Su marido vendió una propiedad, ¿sí? De amarle historia tobla lo que ha en una ocasión anterior y en ese momento le pidió a su esposa que le escribiera al comprador. Dinu dvarim en li imha. No tengo ningún derecho sobre esta propiedad. Velo katva velo iskima le maasab.
y la mujer se negó, provocando que la venta fuera anulada. O sea, si la mujer no está de acuerdo, obviamente, no, no se anula la venta. Benifsata Mejer. Bejazar Abal Umahar le Ishajer. ¿Y qué hizo el marido? El marido después vende la propiedad a otra persona. Ben Sade, Ben Sade, ya sea el mismo campo o u otro campo diferente. Y lo vende, ¿no es cierto?, a otra persona. Beajar Shemahar Abal Iskima le masa. Y después de la venta del marido, la mujer estuvo de acuerdo. ¿Y qué más? Bekanumi Yada She'en la Shiabut al Sadeh. Se comprometió que no tiene derecho a este campo y lo hicieron a través de un quinián, a través de un acto contractual, quiere decir que tiene valor. Y entonces en ese caso, Einay Jonalitrof no lo va a poder expropiar. ¿Por qué? Sheinay Jolalomar, porque ahora no puede decir, no, hice esto solamente para complacer a mi marido. Shearei Barishoná, que Shelo Ratzat, lo al Hakim Zombala, porque la primera vez, en la ocasión anterior, cuando no quiso renunciar a sus derechos, no siguió los deseos de su marido. Entonces miren que tenemos aquí varios aspectos, me parece tan importante, tan interesante, que obviamente necesitamos tener un acceso pero muy profundo a la halajá, porque cada detalle se tiene en cuenta. Mishayulo Shtenachim. Entonces, ahora todo lo que estudiamos también se aplica cuando un hombre tenía dos esposas. Como Jared Sadeu, y vendió su campo. Bekanú, Miyata Rishoná, She'en la Shiabut al Sadezo, Beinat Orefet Otamina, lo que hace. El comprador había celebrado un quinián, un acto contractual, con una de las esposas del marido. Una de las esposas dice, She'en la Shiabut al Sadezo, Beinat Orefet Otamina, lo que hace, que no tenía derecho sobre ese campo, ni tampoco tenía derecho a renunciando a su gravamen sobre ese campo. De manera que el acuerdo fue efectivo y la mujer ya no tenía el privilegio de reclamar. Y entonces veía a Quiñán Moil, que no puede decir a la mujer, hice esto simplemente para complacer a mi marido. ¿Y qué pasó? Viajar Kahmet Abal o Gereshte. Y el marido después murió o se divorció de sus dos esposas. Ashnia Motzia Miyada lo que es. La segunda esposa puede expropiar la propiedad al comprador. ¿Por qué? Sharei Loca no Miyada lo que por no haber celebrado con ella ningún acuerdo. No hubo ningún quinián, solamente con una de las esposas, la primera. De Arishonah Motzia Miyada Shnia. Y la primera esposa puede entonces expropiar la propiedad de la segunda esposa o cobrar parte de ella. Mi Sheikh además, porque ella tenía un derecho anterior sobre ella, era la primera mujer. Velo Esira Shiabuda, y renunció a su gravamen solo con respecto al comprador y no con respecto a nadie más. Interesante. Y cuando la propiedad pase a posesión de la primera, entonces José la loquea como el comprador puede expropiarla, ya que ella hizo un acuerdo con él, ¿se acuerda? Y entonces en este caso dice Shearei Kanu Miyada, de José Haridachi y Asep Sheará Benehi. Entonces la segunda esposa puede entonces expropiarse la compradora y el ciclo continúa hasta que tienen que llegar a un acuerdo, porque entramos en un círculo no virtuoso, sino un círculo vicioso. Evidentemente lo más deseable sería un compromiso a tres bandas. Sin embargo, cualquier compromiso entre dos de las tres partes que haga que uno renuncie a su derecho a expropiar la propiedad es suficiente para detener el ciclo. Así lo dice el Helkat mejor. Qué bueno, muy interesante. Entonces, tenemos que ver también todo ese desarrollo. Muy bien. Nos vamos entonces ahora a la alajá número 13, con vuestro permiso. La alajá 13 dice almaná, ben mina nisuim o ben ayusim. Ahora bien, la viuda, la almaná, caso de que murió el marido, por supuesto, independiente de si fue viuda de un erusin o de un nisuim. Quiere decir, nisuim es de un casamiento.
Erusin es un compromiso. Tanto el compromiso como el casamiento creaban ya un vínculo. נשבעת ומוכרת מקרקע בעלה בנפרד כטובתה בין בבית הדין מומחים ובין שלא בבית מומחים. Y entonces, ¿qué hace? Ella puede prestar juramento y se le exige siempre. ¿Se acuerdan que cualquier mujer tenía que hacer un juramento primero? Y entonces puede, mujeres mikarka baala, entonces puede vender la viuda la tierra que pertenece a su marido, benifrat que tubata, y cobrar el dinero que se le debe en virtud de su castigo. Bien, Ben Bebet Din Munjim, la venta esta puede realizarse en un tribunal de jueces peritos, o sea que son muy expertos, o Bebet Din, Shelo Munjim, o en un tribunal de jueces ordinarios, que no sean peritos. Beush Yosh Roshan, Hashim Nemanim, la única condición es que esté formado por tres hombres, ese betadín, ese tribunal, dignos de confianza y con conocimiento de Shumat Akarta, de la tasación de los terrenos. Muy importante. Muy importante. Beajarayuta Meher al Nesteyutamim. La responsabilidad de la venta recae sobre la herencia de los huérfanos. O sea, atención, ¿no? Que aquí todo está considerado. Es decir, que si el inmueble fuera expropiado por un acreedor del causante, sus herederos deberán reembolsar el compra. Entonces no hay forma de cobrarlo. Entonces, por lo tanto, dice, Abal Yerusha, Lotim Kore la Bebet Din Mumkin. Una divorciada, por el contrario, solo puede vender los bienes de su exmarido ante un tribunal de jueces expertos, de peritos, mumjim. Con respecto, dice en esta explicación, a una divorciada, por el contrario, nuestros sabios sintieron que su ex marido no se molestaría si ella fuera sometida a dificultades cuando esto fuera necesario para proteger sus propios intereses. Aunque hay entre los Rishonim, los Jajamim hasta el siglo XVI, Shulchan Aruch, que sostienen que la disposición hecha para la viuda también se aplica a la divorciada, el Shulchan Aruch aplica a la decisión del Rambam. Y el final de esta rajá número 13, dejó a las mujeres de Beit Din, siempre que una mujer tenga una propiedad vendida ante un tribunal, dice, Lotim Kor Ela Beachraza, deberá hacerlo después de que se haya hecho un anuncio público. Ven que es importante. Ubeilhot al y en todo lo que son las leyes de préstamos, que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, que explica el Rambam en Ilhot Malvé Belobé, que son las leyes del prestamista y el préstamo. Ahí explica que los anuncios públicos, hasta las dos, de que una propiedad será vendida, se hacen diariamente durante 30 días, o los lunes y jueves por un periodo de 70 días. 30 días corridos o los días lunes y jueves, que eran los días de mercado, los días donde la gente se movilizaba de la ciudad a las aldeas a la ciudad, y entonces ahí había movimiento, y entonces se anunciaba allí. Entonces estas leyes de préstamos se explicarán, dice, Itbaer Mishpat Mejilat Beidim y las pautas para la venta de los muebles que hace el inmuebles del Betadín. Ahora bien, a la mujer de Shelobe Betadín, cuando por el contrario una mujer vende una propiedad sin la participación de un tribunal, y en este caso la participación de un tribunal formal y no de un tribunal experto como estudiamos, Einat Sriha Akhraza no necesita hacer un anuncio público de la venta. Sin embargo, es necesario consultar con tres hombres confiables y conocedores de la evaluación de la propiedad. Muy bien, hasta aquí entonces llegamos hoy en este Pesach Sheini, Bezrat Hashem, con ante todo agradeciéndoles de todo corazón el hecho de que nos acompañen. Es un gusto volver a retomar y estudiar el Rambam. Lleva tiempo el poder culminar el estudio del Rambam, pero bueno, vamos despacio para poder comprender tanta sabiduría. Muy bien, muchas gracias, buena semana, gracias por acompañarnos en cada Sheur. A cada uno envíe su verajá en vuestras beyanías verajá al Beitej. Gracias.
como siempre, buenas noches, que estemos bien.